Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías? Bueno, bienvenidos nuevamente al canal de Mundo Skrull. Como ya sabéis, seguimos con nuestra tradición de charlas con autores y en esta ocasión pues es una muy especial porque nos hará vivir y recordar la nostalgia tanto para los que la vivieron en su momento y como para mí que la descubren ahora. Eh, ya sabéis, me acompaña el presi de la comunidad Skrull, el señor Daniel Brun. ¿Qué tal, presi? ¿Cómo estás? Muy buenas, Georgie. ¿Cómo andamos, señor? ¿Qué Aquí, tal aquí. todo? Hoy nos va a tocar un día nostálgico, ¿eh? Sí, además, pedazo de invitado que tenemos hoy. Vamos a presentarle. Pues lo que hablamos, autor de estos cómics, mira, ahí muy bien se ve detrás, ahí en el fondo, jamás tendré 20 años, siempre tendré 20 años, las guerras silenciosas. Vamos a hablar un poco de todo. Pues el señor Jaime Martín, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muy Bien, bien. ¿Preparado para la charla? Sí, claro, y gracias por la invitación, por supuesto. No, a ti siempre por pasarte por aquí, así todavía de esa forma tan rápida. Nada, lo primero era lo que comentaba al principio. Eh, el enfocar este tipo de obras, el trasladar, digamos, desde tu punto de vista, las vivencias de tanto de tu familia como las vividas por ti mismo. ¿Qué significa para ti al final trasladar todo lo que has vivido y contarlo en un cómic? Porque en alguna, incluso en tu última obra vemos que hay momentos difíciles y en la que una persona en especial pues siempre continúa apoyándote y tal, ¿no? Y dándote fuerzas para continuar con esos sueños, tanto para los hermanos como para ti también en concreto. Ujú. Bueno, es el llevar a cabo una historia mezclando pues, la vida privada. En principio suena raro, suena complicado, porque siempre estás como vigilante de, bueno, quiero transmitir una serie de cosas, quiero que ese mensaje no se acabe desvirtuando y acabe siendo algo sin interés. Y hay como un trabajo meticuloso de tratar de seleccionar de todo ese conjunto de emociones y de vivencias personales, tratar de extraer lo necesario para pues, transmitir, como te decía, el mensaje que quieres transmitir. Pues si quiero hablar de la guerra civil o de la dictadura o de la transición, pues hacerlo desde lo particular, pero llegando a lo general, ¿no? Entonces eso es complicado. Y además también, pues por supuesto, la parte bueno, de lo más íntimo, de las relaciones con familiares, incluso con aquellos que murieron y ya no están, siempre se hace delicado porque, sobre todo, por ejemplo, en el caso de mi madre, bueno, pues ella murió y a veces uno no se da cuenta que está escribiendo y trata de querer contar o querer transmitir algo que a lo mejor no es necesario, pero que a mí como hijo pues me apetece, sin darme cuenta estoy casi que haciendo un homenaje, que está bien hacerlo, pero hasta cierto punto, ¿no? Es decir, mi idea por supuesto es, en el caso que hablabas del final de la historia, pues es como un agradecimiento a la persona que nos apoyó a mis hermanos y a mí, y eso conscientemente quería que fuese así, pero siempre hay esa dificultad de no excederse, ¿no? Entonces, para mí es complicado. Realmente ese equilibrio de no pasarse dando el tostón con lo personal y llegar en su justa medida es un equilibrio difícil que a veces conviene hacer una pausa, alejarse un poco, revisarlo, dejárselo a gente cercana para que se lo mire. Básicamente para mí es la principal dificultad. De hecho, aún tengo ahí ideas que giran en torno a gente cercana y cuando retomo esas libretas para ir haciendo apuntes, que son proyectos que a lo mejor no saldrán nunca, pero bueno, a veces voy tomando notas y cambia mucho la perspectiva de todo aquello que escribí, por ejemplo, hace unos meses o hace un año, cuando lo reviso por si quiero anotar algo nuevo, cambia un montón. Depende del momento en que estés trabajando, la relación que hayas tenido con esa persona, con esos amigos que a lo mejor hace tiempo que no veías,
bueno, pues cambia mucho, ¿no? Por eso te comentaba que está bien a veces hacer una pausa, dejar pasar las páginas por delante, volverlas a revisar, darlas a leer, porque es una parte delicada. Lo que sí es verdad es que en esta trilogía, lo que ahora llamamos trilogía, formada por las Guerras Silenciosas, Jamás tendré, si siempre tendré 20 años, en un principio no surge como trilogía, ¿verdad? Son obras que van adquiriendo ese tono de trilogía naturalmente, ¿no? Sí, sí, porque la que era menos... O sea, la que para nada estaba prevista es este último ejemplar, siempre tendremos 20 años. Los otros dos eran historias que yo había escuchado pues, hablar a contar a mi abuela y también a mi padre, ¿no? A mi abuela el tema de la guerra civil, a mi padre su servicio militar. Y eran historias que yo sabía que un día haría. Esas las tenía claras. No que tuviesen que estar conectadas de alguna forma, pero el caso es que cuando hago una y cuando hago la siguiente, unos años después, casi que viene solo a hacer esta tercera, ¿no? Por eso no es una trilogía planificada, por supuesto que no, aunque sí que los dos primeros álbumes eran historias que yo quería contar, simplemente como historias sueltas, y de hecho nacieron así. Lo que pasa que, bueno, pues el azar y al final supongo que esas cosas que yo quería, a las que yo quería dar salida, han hecho que encajen perfectamente y formen esa trilogía. Yo, por ejemplo, en las páginas de la última obra en concreto, veo desde el principio, y aquí lo voy a decir así, me identifico con esa persona o ese niño que en el colegio era como el que al que todos recurrían porque tenía, digamos, cierta habilidad para dibujar, ¿no? Y al que siempre le llevaban ahí ese momento, oye, ¿me puedes hacer un dibujillo de esto? ¿Me puedes ayudar con esto, tal? Y el paso del tiempo con el que vas, digamos, descubriendo a qué te quieres dedicar y cómo quieres enfocar, incluso los referentes que también pueden ir cambiando, ¿no? Por ahí sale, por ejemplo, primero me gusta Velázquez, pero luego descubro a Goya y luego cambio y digo, oye, Goya igual me gusta más también. Y voy aprendiendo de forma natural. También vemos cosas como referencia a la música de la época, ¿no? La movida madrileña, como el señor Brun, por ejemplo, la conocerá evidentemente mejor. Todo ese enfoque que quieres transmitir como autor, ¿sientes una liberación de contar totalmente todo o como decías, también hay una parte que te guardas para ti? Claro, hay una parte que me guardo para mí, por supuesto. En ocasiones por pudor o porque, bueno, porque es como muy íntimo, y en ocasiones porque lo guardo para mí porque no, creo que no tiene mayor interés, ¿no? Hay un montón de batallitas que me guardo y que me hubiera gustado incluir en el libro porque pueden ser divertidas, pero que como comentaba antes, pues simplemente hay que hacer una criba y no puedo estar ahí como el abuelo Cebolleta dando la matraca a los lectores con batallitas de adolescente, ¿no? Pero hay cosas que sí, que se han quedado y que me hubiera gustado incluso, a veces pienso si recopilarlas en otro álbum, ¿no? Dotándolas de una cierta coherencia y elaborando un cierto discurso, pero al final me tira para atrás porque ya decidí hace años que esto de estar ahí estirando el chicle y haciendo segundas partes o cosas parecidas no tiraría por esa senda, ¿no? Así que si un día decido hacer algo con ello, pues será tratando de elaborar un discurso que no pueda ser asociado a una segunda parte de siempre tendremos 20 años, por ejemplo. Eso es una trilogía, tiene que quedar así. Y si continúo por esa parte personal, será enfocada a contar otras cosas que me interese contar. Pero siempre queda algo, obviamente, ¿no? Nuestra vida no cabe, la de nadie cabe en un álbum, ¿no? A no ser que hagas, pues, imagínate, una colección de Biblias de 400 ejemplares y empieces ahí desde que tienes memoria. No es el caso, no hay que castigar a la gente de esa manera. Lo que sí no se puede negar es que realmente con esta trilogía has creado totalmente lo que es una cronología de nuestro último siglo, del siglo XX, y además yo creo que enfocado
de la mejor manera posible, la manera en la que puede entender cualquier lector, cualquier persona, que es la propia experiencia humana. Sabemos que la política, sabemos que los factores sociopolíticos afectan al individuo y eso lo deja reflejado en la obra, pero sobre todo los sentimientos y el cómo se va llevando la obra, creo que tocan bastante el alma humana y el cómo lo ven una persona corriente, ¿no? Fuera de todo rollo político, fuera de todo, de toda ideología. Claro, es que intentar abarcar pues la historia reciente de España, por ejemplo, desde un punto de vista histórico, primero hay que ser historiador y yo no lo soy, por supuesto. Y hay que tener una vocación bueno, de dar forma y presentarlo como documento educativo, como lo quieras llamar, con una finalidad concreta y esa no es mi finalidad. Yo no estoy aquí para educar a nadie, yo hago historietas, trato de entretener a la gente, que ese entretenimiento tenga un trasfondo también que tenga un calado un poco mayor que el puro entretenimiento y no pretendo ir más allá. De forma que la manera lógica, inteligente, si quieres llamarlo así, es contar este periodo del que hablabas bajo el punto de vista de lo personal. Para mí no puede ser de otra manera. También, incluso, podríamos decir que eso, en cierta forma, es una salvaguarda de, bueno, si alguien me acusa de ser parcial, por supuesto que lo soy, porque estoy contando cómo le fue el baile a mi familia, ¿no? Así que totalmente, sí, soy parcial y lo que trato de contar ahí es, pues estos años recientes de la historia española, desde los años 30 hasta la actualidad, pues como le fue a la gente en mi entorno. Y en eso me siento tranquilo y me siento seguro, por lo tanto, creo que es algo que facilita la escritura del guión y que facilita el, la narrativa, el trasvase de información desde el autor al lector, ¿no? Yo encuentro que así las cosas son fluidas. Desde mi punto de vista es todo mucho más fluido porque es fácil y porque no hay una pretensión de abarcar la historia en mayúsculas. Lo contrario sería inmenso. Bueno, yo no me vería capaz de hacer, pues eso, una versión de la historia de España en cómic para que los chavales y chavalas de los institutos pues tengan una idea aproximada de cómo fue aquello. Y aquí vemos que las dos primeras obras evidentemente están enfocadas más a esos momentos duros y crudos de la guerra, todo lo que tuvieron que pasar los personajes que se narran en esta historia, pero en Siempre tendremos 20 años es ya la época de periodo de transición, el periodo en el que ya estamos entrando, digamos, a lo que hoy democracia. Eh, y vemos también tus inicios en el mundo de las viñetas, en el mundo de lo que tú querías, que era siempre el mundo del cómic, ¿no? Al principio vemos que tirabas más bueno, la carrera, Bellas Artes y tal, pero lo que tú siempre creo has tenido y transmite es hacer cómics y contar tus historias. Porque en un caso concreto, yo es que este último libro me he quedado con todos los puntos de anécdotas en concreto. Por ejemplo, cuando te dicen, creo, si vas a recibir un premio tan importante, peínate. O esa foto con Will Eisner también en el Salón del Cómic de Barcelona. Lo que decíamos, ¿no? El tema de la música y tal. ¿Cómo ves el cambio desde que empezaste en el mundo de las revistas, dibujando viñetas o una página en concreto? Incluso esa ilusión por participar desde el principio en una revista en concreto. Hasta el cambio de ahora, o sea, la evolución que has tenido poco a poco. ¿Cómo has visto el paso del tiempo en ese caso? Joder, vaya pregunta. Claro. Mira, en ocasiones te diría que ni me acuerdo. Claro, estamos hablando de cuando publiqué Sangre de Barrio, creo que tenía unos 21 años, por ahí. Ahora tengo 54, pues han pasado demasiados años. Por un lado, hay cosas que apenas las recuerdo o no las quiero recordar, no sé. Y hay otras que me parece como ayer.
Yo la gestión de la memoria la llevo un poco mal, ¿eh? Empiezo a tener problemas, sobre todo con la memoria reciente, o al menos eso creo, no sé si es porque estoy demasiado metido en el trabajo y olvido otras cosas. El caso es que para mí es complicado. Por ejemplo, hay una parte que recuerdo bien, que siempre tengo presente, que son esos primeros inicios en la revista Víbora, porque era la ilusión de mi vida entrar ahí, por lo tanto, supongo que me quedó marcado de una forma especial. Y hay otros momentos más cuando ya estoy asentado como profesional del cómic y con esos altibajos que hubieron en los 90, donde trato de ir a buscarme la vida pues haciendo otro tipo de trabajos alimenticios de cómic o de ilustración, pero que no eran trabajo de autor, sino que podía ser tiras de cómic para una agencia de seguros y cosas así de peregrinas, ¿no? Ahí hay momentos que los tengo más en la nebulosa. Sí que hay algo que es un cambio importante, que eso es evidente, que todos los que vivimos aquella época y seguimos ahora trabajando, eh, obviamente vemos que hay un abismo, que es el tema de las revistas, de los kioscos, de todo el proceso de trabajo que había en aquellos momentos, que generalmente era publicas en una revista, empiezas a cobrar esas historias que tú vas publicando cada semana o cada mes, según sea la revista, pasa un tiempo, depende de cómo sea tu aceptación en la revista, aquello se recopilaba en álbum y volvías a cobrar el trabajo ese en el álbum, ¿no? Y luego si ya tenías suerte, pues el álbum se vendía en otro país. Todo aquello desapareció más o menos por los... Y ahora el sistema de que alguien que quiere dibujar historietas llegue a publicar es totalmente distinto. O sea, tienes que empezar haciendo un álbum directamente o un proyecto de álbum, venderlo en una editorial y que te lo publiquen. Bien, eso es básicamente lo más gordo que yo he visto en cuanto a cambio desde que empecé hasta ahora, ¿no? Es un sistema totalmente distinto que implica mucho trabajo. Hacerse un álbum es un curro de la hostia. Y cuando empiezas desde cero, que no te conoce nadie, ¿quién va a apostar por ti? Joder, es un trabajo enorme. El hacer el trabajo en sí y luego el tratar de que te lo publiquen. Antes era relativamente fácil, pues eso, porque un editor siempre se podía arriesgar a publicarte una historia de 6 páginas en una revista y si más o menos iba funcionando, pues te iba publicando más y ya entrabas de una forma, digamos, como más suave. Ahora tienes que entrar con toda la artillería. Tengo este tocho y me tengo que comer el mundo porque si no, no hay otra. Por otro lado, hay también elementos que facilitan este trabajo inmenso que antes no habían. Ahora tenemos Internet. Por lo tanto, un autor o una autora puede coger, crearse un blog, crearse una cuenta en Instagram o donde sea, empezar a mostrar su trabajo, incluso, ¿por qué no?, empezar a hacer una prepublicación o una versión para Internet de su obra y más tarde hacer una adaptación a formato libro y tratar de venderlo a un editor y si encima traes contigo un montón de seguidores, pues seguramente el editor lo va a ver mucho más fácil porque cree que ya vienes con tu parte del público junto con tu proyecto, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, por lo tanto, al final la balanza se equilibra un poco. Tal vez no estamos tan mal ahora, ni antes era tan fácil como al menos a mí me lo pareció, porque yo siempre oí que todo era muy complicado, pero una de las cosas que recuerdo cuando ahora me preguntaba sobre aquella época y actualmente, todo el mundo comentaba que era muy difícil publicar, pero a mí me resultó fácil. Creo que donde me resultó fue en publicar en fanzines, que nunca llegué a publicar ninguno, y ganar algo en algún concurso, que nunca llegué a quedar ni siquiera finalista. Pero luego publicar en las editoriales, pues no, que va. Me parece que fue al segundo intento por ahí. Y además, mire, me gusta que toques el tema de las revistas. Y el otro día hablaba con un compañero y es la ausencia que hay ahora mismo de esas revistas. Que esa revista era muchas veces el trampolín para que nuevos talentos, para que el lector conociera nuevos talentos y fuéramos a buscarlo. También es verdad que ahora Internet
todo el mundo tiene su página personal, todo el mundo se puede hacer un blog, todo el mundo tiene su Instagram donde mostrar su trabajo e incluso encontrar pequeños encargos. Pero yo veo que quizá a lo mejor antes era más guerra de desgaste. Tenía que ser el autor muy continuo, y yo creo que conocerás a gente que ha quedado por el camino, que se ha desilusionado, que les ha desgastado y no han llegado nunca a seguir publicando, ¿verdad? Sí, es verdad, lo que dices es cierto, era como una guerra de desgaste. En un inicio tenías que estar dando el tostón a los editores, era algo terrible, porque yo recuerdo a mucha gente, como dices, que iban o íbamos con esa mentalidad, pero sobre todo digo iban y a mí, yo me incluyo, pero hasta cierto punto, porque yo era muy vergonzoso, entonces me daba mucha vergüenza insistir. Si yo había ido a una editorial o había hablado con un fanzine y me decían que no, yo no volvía una segunda vez. Y si lo hacía, pues era al cabo de un tiempo, porque era muy tímido y pensaba, bueno, si no les gusta, pues ¿para qué voy a estar ahí dando la matraca, no? Pero es cierto que había mucha gente que sí, que insistían. Pues es como cuando intentábamos echarle los trastos a una chica en el instituto, ¿no? Pues había los que eran muy cansinos y venga, seguían, y los que a la primera que nos decían que nada ahí, pues ya no queríamos generar ese nivel de vergüenza ajena, ¿no? Entonces, para entrar había esto que dices, guerra del gasto, seguro. Pero luego para mantenerte ahí también era muy duro, porque acabados los 80, cuando empieza la Primera Guerra del Golfo en el 92, a partir de ahí, por los motivos que sea, empieza a haber un declive en las ventas y empieza todo a caer un poco en barrena. Y en esos años duros, si antes ya era duro estar manteniéndose, ahí todavía más, ¿no? Entonces era algo terrible, porque era siempre intentar publicar cada mes en las revistas, esforzarte para que tu trabajo cada vez fuera mejor. Ibas viendo cómo iban desapareciendo revistas de los kioscos, salían unas nuevas, duraban muy pocos meses o muy pocos números, y pasado todo ese periodo convulso, cuando ya pasan los 90, todavía ves a compañeros y compañeras que están y estamos, o estábamos más bien, siguiendo en esa brecha del cómic, pero al mismo tiempo combinándolo con trabajos de diseño web, de ilustración, de publicidad, porque las cosas son como la montaña rusa. Pues a veces van bien, a veces van menos bien y tienes que buscar trabajos alimenticios, ¿no? Y todo eso es lo que, como decías, ha hecho que mucha gente acabe cansada y dejando el cómic por el camino, porque no se puede estar toda la vida sufriendo. Y al final muchos vuelven y hacen una incursión, porque coincidimos todos en esto de que pues el cómic es una cosa de masoquistas, y al final, aunque sabes que pagan poco, que es mucho trabajo, encima te putean y te maltratan y te hacen una crítica como si estuvieses haciendo una película gastando millones cuando estás haciendo un tereo, sacando tiempo de donde puedes, y encima te machacan ahí si algo no gusta a los lectores. Y eso lo convierte también en una guerra de desgaste, el estar ahí intentando mantenerte en el mundo del cómic y tratando de publicar de forma regular. Es jodido, sí. Ahí también vemos, como decía Brun, el tema de los nombres que podían salir en una revista y que hoy en día pues no lo tenemos por X motivo, y porque igual el sistema de ventas también ha cambiado un poco, ¿no? Incluso aquí en la propia historia mencionaban una cantidad de una publicación que han tirado 18.000 ejemplares. Hoy eso en día es un número que es muy complicado conseguir en una tirada nacional. Y claro, el tema de, por ejemplo, de ventas de ejemplares y tal, domina, creo, digamos, un poco el mundo editorial, ¿no? Tu experiencia con el mundo editorial ahora, por ejemplo, trabajando para Francia, incluso vemos ahí por ahí un detalle, ¿no? Que te digo, vale, pues voy a aprender francés o a intentar aquí para también llegar a ese público, a ese mercado. Tú que tienes ambas experiencias,
¿Cómo ves la diferencia del mercado, digamos, español frente al francés, el tema del público, incluso también lo que siempre mencionamos, el factor cultural, ¿no? Que tienen ahí como más arraigado que el cómic esté en cualquier librería, no como un poco aquí que tengamos las librerías especializadas y tal. ¿Cómo ves esa diferencia que hay? Un poco. Bueno, hay diferencias obligadas porque el mercado francés es un mercado mayor que el mercado español, por lo tanto van a haber diferencias, queramos o no. Allí, por los motivos que sean, motivos culturales, pero también políticos, porque en los 80 se hizo política de promoción cultural y en concreto de la historieta, pues han creado una base de lectores importante que además, y eso es fundamental, creo, abarca todo un abanico que va desde público infantil hasta público adulto. Yo he estado firmando allí cómics a gente bastante mayor, también a gente joven. Y aquí he empezado a hacerlo, bueno, empecé a hacerlo cuando salió Las Guerras Silenciosas. Me hizo mucha gracia porque firmé cómics a gente de 70 años, porque habían sido personas que habían hecho la Mili en Igni y su nieto o su hijo les había regalado el libro y era el primer cómic que se leían. Eso aquí fue como algo excepcional, pero en Francia, de vez en cuando voy a firmar por allí, me encuentro con bastante gente que continúa con el hábito de leer cómics y son ya gente que pasan los 60 años, ¿no? Por lo tanto, no hay esa especie de reticencia a reconocer que somos ya personas adultas, que leemos cómics. No tienen ningún tipo de temor o de vergüenza con eso. En cambio, aquí durante un tiempo sí que pasó. Yo creo que ya esto está superado y que ya no... Mi percepción es que la gente ya no tiene ningún problema en decir que lee cómics, por supuesto, cuando tenga 40 años o más, ¿no? Pero hace un tiempo sí que ocurría esto. Por lo tanto, ahí hay un público grande, hay una amplia red de soporte al cómic mediante librerías, bibliotecas, festivales de cómic. Está el Centro Nacional del Libro en Francia, que es un organismo que vela por los libros que se editan en Francia y que además tiene herramientas como, por ejemplo, el establecer de forma orientativa, pero que es acatado por muchos festivales, el establecer unos pagos a la gente autores y autoras que los festivales pues hacen charlas, hacen intervenciones en escuelas, etcétera. Todo eso está arreglado para que los organizadores paguen por el trabajo realizado de autoras y autores, ¿no? Quiero decir que las cosas están pensadas para que toda la gente que se dedica a la industria se puedan ganar la vida con ello y no tenemos que, cuando estamos trabajando para un festival en Francia, por ejemplo, y nos piden hacer una intervención en una escuela o hacer un debate para la televisión o para el mismo salón, no tenemos que andar preguntando casi con vergüenza si eso se va a pagar o no. Porque aquí en España muchas veces te callas porque te da vergüenza, pero tú sabes que vas a hacer un trabajo y que en tu casa te tienes que preparar una charla porque te han dicho que vayas a una escuela a dar una charla de 1 o de 2 horas sobre el tema sobre el que va tu historia. Y, coño, estás en tu casa y te tienes que preparar eso, te tienes que coger y sacar apuntes y tienes que hablar de la dictadura o de la guerra civil, aclarar tus ideas, buscar imágenes para ilustrar en una pantalla de ordenador lo que estás hablando, y eso es un trabajo que en Francia no hace falta que digas nada, es que te lo van a pagar. Y aquí a veces, con suerte, te lo pagan y otras veces, casi todas, no. Y si encima preguntas, aún con vergüenza de, hostia, ya está, que joder, qué interesado, qué pesetero, qué bueno. Pues, horas de mi trabajo para venir aquí a hacer esto y encima con el prurito ese de, joder, ¿qué pensarán, no? Si les pregunto si esto se paga o no se paga. Bueno, pues en Francia incluso cuando se hace un festival de cómic y se ha acordado hacer una charla y esa charla va a ser de pago y ese festival se suspende, te la pagan igualmente.
porque tú habías aceptado ir allí, habías dejado tal vez tu asistencia en otros salones o lo que sea, y te lo pagan. Y otra cosa... Ocurre siempre, pero la mayor parte de las veces es así. Tampoco es que aquello sea, yo qué sé, el paraíso, ¿no? Pero la diferencia en ese sentido con lo que ocurre en España es importante. Yo uno de los temas que se toca en este tema de España, de cómo está visto el cómic, hace poco sabemos el lío de si era arte o no era arte. Yo creo que también la gente lo que está esperando es que haya un cambio y como siempre la gente no sabe esperar, no sabe reposar. Queremos el cambio, ya, queremos que se diga que mañana el cómic es lo más cultural, que es completamente arte y queremos ese cambio a partir de mañana. Y a lo mejor yo creo que has dado ahí un dato muy bueno y es esas charlas en colegios, es esas charlas en bibliotecas, demostrar que el cómic también tiene su valor didáctico y cultural y que sean las siguientes generaciones las que conviertan el cómic realmente en cultura y en arte a base de la educación que hayan tenido. Yo creo que el cómic sí está convirtiéndose en algo muy importante en este país. Lo que pasa es que tenemos que dejarlo también reposar un poco y que vaya creciendo con las siguientes generaciones. Sí, y es que además yo tampoco no tengo ninguna fórmula, no sabría cómo hacer para promocionar cuál debería ser la manera adecuada. De hecho, a veces pienso que es hasta un pescado que se muerde la cola, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué en Francia tiene el apoyo? Porque es un mercado que genera mucho dinero y por eso se le apoya, o genera mucho dinero porque se le apoyó desde un principio. Seguramente es porque se le apoyó y luego fue creciendo y generó dinero, no lo sé. El caso es que aquí deberíamos plantearnos un poco el cómo crear un mercado mayor para que podamos tener una cierta presión sobre las instituciones y poder exigir pues, un cierto reconocimiento. Pero ¿cómo creas un mercado mayor? Yo no soy experto en cultura, hago tebeos y ya está, y no soy político. Hay mucha gente en Internet, en muchos foros relacionados con el cómic que aportan 100.000 ideas. Bueno, pues habría que ver, ¿no? ¿Quién puede presionar para que se empiecen a llevar a cabo, para que se vaya probando, aunque sea, pues eso, prueba y error, ¿no? Pero no sé, yo desde luego no tengo la solución y además no entro ya ni en cuestiones como lo que comentabas de esta discusión en torno a lo que pasó con el IBAM, ¿no? Que si el cómic es arte o no. Porque, no sé, no es mi trabajo entrar en foros a discutir esto. De hecho, es que aún en la discusión sobre lo que es arte y no es arte, o sea, aún no está... Exactamente. Así que a mí me interesa que el cómic se extienda hasta público que hasta ahora no había tenido ese acercamiento y que se considere como algo natural. De la misma forma que vemos a adultos pues jugando a videojuegos y coleccionando figuritas y nadie se echa las manos a la cabeza, pues que cuando la gente vaya en el metro leyendo un cómic y no una revista deportiva o un libro, pues que eso se integre como algo normal y que incluso esté bien visto y que incluso, pues, coño, pues hasta ligas más si vas con un tío bajo el brazo que con un diario deportivo, ¿no? Llegar a esto yo no sé cuál es la fórmula, la verdad es que no, pero desde luego creo que el paso por las escuelas es algo importante. Algo tiene que pasar por las aulas para que luego esos chavales y chavalas lo lleven incorporado en su bagaje cultural. Por lo tanto, esa es una vía de entrada seguro. No sé si es la adecuada, la más importante o no, pero desde luego es una vía adecuada para eso, ¿no? Para crear un cierto hábito de lectura y para que
desde el punto de vista de, por ejemplo, de los padres, cuando vean que sus hijos en la escuela están utilizando el cómic como herramienta, en casa no lo vean como algo anormal, no lo vean como una pérdida de tiempo, no lo vean como que eso va a desculturalizar a sus hijos, sino todo lo contrario, que les va a ayudar a asimilar lo que estén aprendiendo en la escuela, a tener una visión distinta de las cosas y, por ejemplo, como hablábamos antes de esta trilogía que está contada desde lo particular y desde lo subjetivo, bueno, pues es una forma más de contrarrestar con la visión más objetiva que se trata de dar en las escuelas y con la visión más histórica. ¿Por qué no? Un contrapunto en este sentido, ¿no? En fin, son herramientas que deben incorporarse en escuelas, pero seguramente en otros ámbitos. Yo creo, por ejemplo, que las bibliotecas hacen un muy buen trabajo. Hay muchos clubes de lectura en las bibliotecas y ahí se está haciendo un buen trabajo. Lo que pasa que siguen siendo grupos minoritarios, por tal vez, no sé si porque, bueno, en general creo que es que la vida, tal como la tenemos organizada, pues no nos da para más, no tenemos más horas, ¿no? La gente tiene familia, tiene amigos, tiene que descansar de largas jornadas de trabajo. Es todo más complejo de lo que parece. Y luego está pues otros factores como lo que hablamos, si da vergüenza o es algo como raro que un adulto se vaya a un grupo de lectura a una biblioteca a comentar un cómic que les han hecho leer, ¿no? A mí esto me desborda, la verdad. Pero sí que tengo claro que la escuela es un punto de comienzo de todo este follón de conseguir que el cómic no acabe extinguiéndose como los dinosaurios. Jaime, para los que tal vez no te conozcan, vamos un poco ya a la parte gráfica. ¿Cómo es tu proceso de trabajo? Porque siempre, hoy en día, las tecnologías, evidentemente, a los artistas, a los dibujantes de cómic, os ayuda, digamos, a igual procesos que antes eran más dificultosos de correcciones y de cambios y de tal, con el digital, con la llegada pues de estas, ¿no? Como la Cintiq o el iPad y tal, hace que igual aceleres o que sea más leve el no fallar y corregir cosas. ¿Cuál es tu forma de trabajar? ¿O mantienes todavía el tradicional? Porque muchos les cuesta, digamos, ese cambio y saltar del tradicional al digital. Yo trabajo con una tableta Wacom desde, si no recuerdo mal, desde el año 96, 97, porque cuando trabajaba en la revista El Víbora estuve buscando un cambio de estilo y me costaba mucho. Estuve probando y probando y no conseguía despegarme de mi estilo de dibujo de aquella época. Así que después de esos intentos empecé a cambiar las herramientas. Empecé a dibujar con rotuladores y a entintar con rotuladores, con pincel, con plumilla, con rotulador, mezclando una cosa con la otra, haciendo el dibujo solo a lápiz, sin entintar, hasta que acabé en el año 2004. Bueno, empecé en el 96, como os decía, con el color digital. Y en el 2004 conseguí cambiar el estilo de dibujo empezando a entintar, bueno, en el 2003 empezando a entintar con una tableta Wacom muy antigua que tenía muy pocos niveles de sensibilidad de presión y el dibujo era como muy tosco, pero a mí ya me gustaba así. Y ahí se me abrió un poco el cielo. Además, entre lo prehistórica que era la tableta Wacom y lo difícil que fue para mí acostumbrarme en esos primeros días a estar mirando a la pantalla y dibujando con la tableta, eso fue la forma más eficaz de cambiar el estilo de dibujo. Y a partir de ahí me quedé. Yo ya venía, como os decía, desde el año 96 pintando las páginas, las dibujaba como toda la vida, hacía la página a lápiz, tintaba con tinta china y pincel la página y luego la escaneaba y la pintaba. Como eran páginas más o menos de A3, tenía que escanearlas en 2 trozos, luego lo montaba en el ordenador y ahí lo pintaba, ¿no? Y entonces a partir de 2004, 2003, 2004, ya lo hago todo digital, el entintado y el color. Lo único que me quedaba todavía y que sigo conservando es el abocetado, pues, que lo hago
en unos cuadernos con lápices y luego los cambio y a partir de ahí comienzo el proceso digital. Para mí ha supuesto, aparte de este cambio en el estilo que os comentaba, me ha supuesto trabajar con más seguridad, no con más rapidez, o tal vez un poco más, pero sobre todo con más seguridad. El hecho de poder a veces trabajar de una forma menos reflexiva y decir, pues aquí voy a meter este color porque así a bote pronto es lo primero que me sale y si luego no me gusta lo cambiaré. Antes tenía que ser muy reflexivo y eso está bien. De hecho, si me das a elegir, te diría que mejor pasar un tiempo delante de la página sin tocar los lápices ni los colores, pensando lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer y cuando lo visualices ponerte a ello, que ponerse ahí a lo loco. Pero a mí a veces me gusta combinar las dos formas y el digital me permite esa tranquilidad. Me permite estar escuchando programas de radio o música y ir pintando y a veces más despreocupadamente, si me equivoco, corregirlo, en fin. Para mí tiene muchas ventajas y aunque echo mucho de menos volver a pintar páginas y dibujarlas sobre papel y conservar originales completos, porque originales conservo, son bocetos, son estudios con acuarelas, pero lo que es la página del cómic pues no la tengo toda entera. Aunque a veces echo de menos eso, al final siempre acabo continuando con el digital porque para mí pues eso es importante, me facilita la vida. Además, llegará un momento en que cuando los cómics sean mayoritariamente visualizados en un dispositivo digital y no en papel, que ahora no está sucediendo, pero eso es posible que acabe sucediendo, trabajar en digital finalmente va a ser la forma más fácil de visionar el trabajo que ha hecho cualquier artista, porque estará creado en digital y el lector lo va a ver en digital. O sea, estará creado justo con las herramientas, estará creado para ese medio con las herramientas que da el medio, ¿no? Yo además trabajo todavía a día de hoy con una Wacom súper prehistórica. Esto es una Wacom bambú, que antes tenía más antigua, que me está costando seguir usándola porque los drivers ya no se actualizan. Y tengo que hacer malabarismos, pero no quiero dejar de usarla porque además, si me enrolla mucho me lo decís, que yo... No. Ocurre que cuando trabajas un montón de horas al día, pues yo qué sé, yo cuando estoy ahí a fondo igual hago 9 horas diarias de lunes a viernes y sábados y domingos unas cuantas más, no tantas, pero estar durante muchas horas con la cabeza agachada, ni que sea un poquito, me refiero a la gente que tiene las Cintiq, ¿no? Tú tienes tu Cintiq que está inclinada, pero tienes que agachar un poco, como cuando estás en una mesa de dibujo, agachas un poco la cabeza para dibujar. Pues 8 horas así acabas con un daño aquí que lo flipas. Las cervicales. Si para evitar eso te pones la Cintiq casi que muy, bueno, no vertical, pero bastante más, acabas con daño en el hombro, porque entonces estás todo el tiempo con el brazo así, ¿no? Aunque lo tengas apoyado. Al final he descubierto que trabajar con una Wacom antigua es lo mejor, porque tú conservas la espalda recta, la mirada recta, no tienes que estar agachado, el brazo está en ángulo recto apoyado sobre la mesa, en fin, estás todo como con una angulación muy predispuesta a aguantar un montón de horas sin fatiga. Y yo, de hecho, nunca he tenido en todos estos años problemas de espalda ni de cervicales ni nada parecido por estar tantas horas trabajando y conozco un montón de gente que sí que lo sufre, ¿no? Al final también es un trabajo jodido en ese sentido porque son demasiadas horas de inmovilidad y de repetición de movimientos con la mano mientras dibujas y acabas con tendinitis en muñecas, en hombros. Así que mientras pueda yo voy a seguir usando la antiguaya. Cuando ya no las vendan voy a tener que recurrir al mercado negro, yo qué sé. Yo creo que hemos hecho un repaso. No sé si nos dejamos algo, Bruni, tú si tienes algo que comentar.
Pues yo comentar que yo es que ya Jaime, hablábamos de esa gente que compraba el Víbora, hablábamos de esa gente que te conoce a través del Víbora, y es que yo conocí a Jaime por el Víbora. Yo soy muy fan, y lo voy a decir así de claro, de Sangre de Barrio. Yo me crié, tengo mucho cariño a Sangre de Barrio, y fíjate que cuando trajiste este siempre tendremos 20 años sabiendo que hablamos de algo diferente. Para mí fue un volver al barrio. Y para mí también me parece un poquito homenaje y un poquito a todos los que te conocemos desde quizá la obra más gorda que tienes, además que ganó el premio del octavo Salón de Barcelona. Yo lo sentí también como un poquito homenaje hacia nosotros que también te habíamos conocido ahí. Sí, sí, de hecho, yo también lo veo un poco así. Cuando estaba haciéndose este álbum, tenía continuos viajes a aquella época mientras escribía el guión y mientras lo dibujaba, y me venían a la cabeza un montón de anécdotas de todas estas que os comentaba que quedaron fuera del libro, ¿no? Y es cierto, yo ahí sí que he tenido un momento de viaje en el tiempo, como comentabais antes, de cómo recordaba aquellos años comparado con ahora, y me pasó eso y mientras lo trabajaba el libro, y sí, también es un homenaje a los lectores de aquella época. De hecho, en la dedicatoria está puesto así, ¿no? A toda esta gente que no solo produce los cómics o los divulga, sino también aquellos que los leen. Porque yo fui también lector, evidentemente, como lo hemos sido todos. Y he estado en un lado y en otro, y para mí fue la salvación a un montón de cosas. Y ya en plan batallita, por ejemplo, recuerdo de haber vivido situaciones de lo más marcianas. Por ejemplo, yo estaba publicando Los Primos del Parque en el Víbora y íbamos a esa discoteca Geviata que sale en el álbum, y salir con mi colega Bodi, David y Mario, íbamos los cuatro a pillar chocolate en las calles aledañas ahí del barrio chino, y en un momento dado llegamos a una encrucijada de calles, vemos al tipo, un chaval de nuestra edad, y yo no sé cómo fue la cosa, que dijo: ¿tú eres el que dibuja en Los Primos del Parque, en el Víbora, no sé qué? Pues venid conmigo, porque ya le íbamos a comprar chocolate, y dije: esto es para los guiris, venid conmigo. Entonces lo seguimos, y como en esas películas tipo Blade Runner, que hay una persecución y alguien entra en una portería, entra en el piso, atraviesa el piso, sale por una puerta trasera, sale por atrás, entra en otro piso. Bueno, nos empezó a llevar por una especie de laberinto de pisos con salidas traseras por el barrio chino, y íbamos atravesando casas y había gente allá. Hostia, era como una película. En mi vida me había imaginado que acabaríamos. Y al final nos llevó a no sé dónde, ya ni me acuerdo. Nos cogió un ladrillo, nos cortó, nos vendió lo que quiso, el tío contentísimo de haberme conocido. Y recuerdo que durante ese tránsito nos miramos y decíamos: ya verás tú, ¿dónde vamos a acabar, no? No, muy bien. Y son cosas así, cuando comento que, hostias, me hubiera gustado meter mucho material de este tipo, muchos fragmentos de aquella época, cosas como esta, ¿no? Lo que pasa es que al final tienes que seleccionar lo que aporta la historia y lo que simplemente es puro divertimento. Y esto, pues, bueno, en ese momento no consideré que aportase lo que yo necesitaba, y son este tipo de cosas las que quedan fuera. Pero las tenía muy presentes cuando estaba escribiendo y dibujando el álbum. Esta movida de aquella época. Pues eso, sí, lo que hablabas de... Claro, también agradecimiento a aquel tipo, ¿no? Gloria, hostia, salgo de la discoteca a comprar un poco de chocolate, que nos habíamos quedado sin nada para fumar, y me encuentro ahí un fan que está ya vendiendo en el barrio chino. Claro que sí. Oye, aquí voy a decir una cosa, que aquí a mi compañero Brun hay una anécdota que le pasó algo parecido también, ¿eh? Sí, más o menos. En un salón por ahí por Santander, digo: hostia, esto me ha recordado a eso, no sé por qué lo he unido.
Bruni, yo creo que hemos hablado un poquillo de todo y a mí, vamos, me ha encantado. Y lo que yo me quedo al final es con esta frase que creo que transmite las obras, que es nostalgia y que no dejemos de perseguir nuestros sueños. Que es un poco la frase resumen, digamos, que engloba bastante bien, que al final pues transmite las obras, porque al final, como decimos, voy a enseñar a la pantalla, evidentemente, la primera obra de esta trilogía, luego el Jamás tendré 20 años, luego nos llega ahora recientemente, pues hace unos meses, siempre tendremos 20 años, y que creo que, como dices tú, sin ser pensado desde el principio como una trilogía, cierra bastante bien todo lo que quería transmitir. Y nada, Jaime, yo quería agradecerte porque te pases por aquí, porque nos cuentes esa anécdota que es, yo cuando hablo con Brun siempre digo, lo que me gusta de hablar con los autores es lo que aprendes, porque al final la obra se publica, se imprime, está en librerías, todo aquel que se haga con ella pues saca una conclusión e incluso se puede sentir identificado con alguna parte de la historia en concreto. Pero al final lo que se transmite en esta obra y lo que luego cuando hablamos con los autores, ¿no? Por ejemplo, esa última anécdota que has mencionado, que no está dentro de la historia, pero que enriquece y transmite más. Y hace que el lector, creo yo desde mi punto de vista, quede como que, oye, pues igual hay más y yo también lo puedo complementar con lo que me ha pasado alguna vez. Incluso lo que mencionaba al principio, a mí por temas de edad, no me tocó vivir esa época, sino otra distinta, pero que empatizo totalmente y nada, por eso, agradecerte por tu trabajo y por pasarte por aquí y que, vamos, tienes las puertas abiertas aquí siempre que quieras pasarte para charlar un rato y comentarnos, vamos, lo que quieras. ¿No, Bruni? Absolutamente, muchísimas gracias, Jaime. Todo un placer hablar contigo y yo también me voy a quedar con algo, y es que tú dices que tu visión del mercado, tu visión de tu carrera como dibujante es la tuya. No puedes hablar de las carreras de otros dibujantes, de cómo ha sido. Pero yo creo que tu carrera de dibujante lo que ha demostrado ha sido talento desde el minuto cero hasta donde estás ahora, que ahora mismo Jaime Martínez es uno de los mejores autores nacionales que tenemos. Joder, muchas gracias. Qué bien. Ahora me estaría poniendo rojo, pero como los colores de la pantalla. Bueno, pues gracias por la invitación y por la charla y eso, y por seguir ahí haciendo el trabajo que necesitamos también los que estamos allá dibujando, ¿no? Pues el poder contar con vosotros pues para difundir la lectura del cómic y que no acabe siendo pues un medio arcaico, prehistórico, olvidado, que acabará pasando porque nada dura eternamente, pero bueno, gracias por intentar que dure lo máximo posible. Seguiremos luchando. Aquí, mientras nos dejen estar por aquí, nosotros seguiremos. Jaime, un placer y muchas gracias. A vosotros. Hasta pronto. Muchas gracias. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?